Pali Pali es el podcast en el que conocerás sobre los temas relacionados con Corea y el este asiático. En Pali Pali te ayudamos a comprender sobre la vida y la cultura en Corea del Sur, con la conducción de Richard Salazar. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify, también lo puedes mirar en YouTube. Búscanos como Flaxo Radio. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Pali Pali, dialogando sobre el este de Asia, el primer programa especializado en esta área del mundo, solamente en Flaxo Radio Ecuador. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify, a través del canal de Flaxo Radio. Hoy es 13 de febrero de 2025. Este es nuestro podcast número 14 y estamos además celebrando el Día Mundial de la Radio. Por ello, tenemos una transmisión continua en Flaxo Radio hasta las 13 horas. Hoy analizaremos un tema clave, el nuevo paradigma de la inteligencia artificial, en el contexto de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Para profundizar este tema nos acompaña Julián Varsavsky. Julián es editor de la sección internacional de diario Página 12 de Argentina. Es un laureado cronista, escritor, analista de temas de Asia en general, a donde viaja con una frecuencia envidiable. De allí ha publicado numerosas crónicas donde cruza historia, política y antropología. Entre otros, Julián es autor de Japón desde una cápsula y coautor de Corea, dos caras extremas de una misma nación. En 2021 ganó el concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes de Argentina por su libro Viaje a los Paisajes Invisibles y en 2024 ganó el premio Conex de letras en el género crónica, donde compartió podio con Martín Caparrós. Bienvenido, Julián. Muy buenas tardes, Richard, ¿cómo estás? Bien, qué bueno tenerte nuevamente aquí en Pali Pali para hablar además de un tema tan interesante. Esconde tu fuerza hasta que sea tu momento, dijo Deng Xiaoping cuando desarrollaba las reformas que llevarían a China a ser lo que es hoy. DeepSeek llegó a la inteligencia artificial como un tsunami y Silicon Valley está todavía en estado de shock. La mayor crisis de autoestima que ha tenido Silicon Valley. Hace menos de un mes, un pequeño laboratorio de inteligencia artificial de China, con el logotipo de una ballena, dio un vuelco total al tablero de la inteligencia artificial. El primer golpe ya lo había dado en Navidad, lanzando un producto similar a ChatGPT. Además publicó un paper donde asegura que había logrado esta inteligencia con una inversión de solo $5 millones. Humillante. ChatGPT de Sam Altman había invertido muchos cientos de millones. Y se calcula que ahora, luego del lanzamiento de DeepSeek, está perdiendo Altman $3.500 millones al año. Pero no solo eso. Nvidia, la marca de chips más importante del mundo, de chips avanzados que se producen es una marca de Estados Unidos, se producen en Taiwán, bajó dramáticamente en la bolsa y DeepSeek se convirtió en la app más bajada en App Store, no solamente en el resto del mundo, sino en la propia Estados Unidos. En fin, tanto que decir, y de esto también has escrito tú en Página 12, Julián. Pero la primera de las preguntas es, ¿qué es DeepSeek y por qué todo el mundo está hablando de ello? Te evado primero la respuesta. Citaste a Xi Jinping, ¿no? Con una frase teóricamente de él que en realidad está tomada de Deng Xiaoping. A Deng Xiaoping, claro. El que inició, digamos, todos estos cambios, ¿no? Así es. Que fue ni más ni menos que la aplicación del taoísmo y del arte de la guerra al devenir de la economía y el desarrollo presente de un país. Vos y yo llevamos años ya estudiando confucianismo y taoísmo, y el arte de la guerra es un texto profundamente taoísta, el de Sun Tzu. Uh-huh. Y, entre otras cosas, más tarde si querés podemos hablar, pero François Julien, el filósofo que estudia a fondo el arte de la guerra como texto taoísta, habla sobre la adaptabilidad de la cultura china a los cambios, ¿no?
Esta frase de Deng Xiaoping habla de cómo es la estrategia del arte de la guerra chino. Y esto es lo que ha hecho China con DeepSeek, es el arte de la guerra de manual. Lo impresionante es que esto se aplica más o menos 2500 años más tarde o 2600 años más tarde en el capitalismo del siglo XXI. Eso es realmente importante, significativo, quiero decir, ¿no? Porque te habla de esa continuidad antropológica, filosófica, cultural que tienen los chinos, con unas raíces que no tiene ningún otro pueblo del mundo hoy en día, porque los egipcios de hoy no tienen nada que ver con los de las pirámides. Entonces, vos me preguntabas qué es DeepSeek, ¿no? DeepSeek es el ChatGPT chino, concretamente. Ya todos sabemos seguramente qué es el ChatGPT. Es un buscador de inteligencia artificial asombrosamente efectivo. Yo he experimentado bastante ya con varios, con Gemini, con ChatGPT, con DeepSeek. Y yo me atrevo a definirlo como un Google mucho más sofisticado, también más falible, pero yo creo que eso lo van a mejorar. Las búsquedas de todo tipo y te las da resumiditas, y son respuestas mucho mejores que las de Google. Además de todas las funciones aparte de redacción, titular un texto, pedirle un flyer, todo eso, ¿no? DeepSeek es inteligencia artificial generativa lanzada al ciberespacio para que la gente la pueda usar libremente o pagando por un servicio superior. DeepSeek es ni más ni menos que eso, es el ChatGPT chino. Pero además en la versión más avanzada de ChatGPT que es además gratuito, porque DeepSeek está totalmente libre al uso de cualquier persona y no pide suscripción como ChatGPT, que cuando ya se pide cosas más avanzadas, sofisticadas, exige una suscripción, ¿no? Sí, ahora anoche me hizo entrar a través de Google, por ejemplo, DeepSeek. Creo que hay una parte donde vos podés pagar. Viste que esto es muy cambiante. Vos entrás por un lado a ChatGPT, después de un rato te echan, entrás por el castellano, después de 2 o 3 veces no se puede. DeepSeek nunca me rebotó hasta ahora, pero creo que tiene una parte paga. No estoy seguro. No la tiene. No es tiene. de código abierto. Y por eso además revolucionó todo, porque está totalmente accesible. Además es un sitio web, o sea, es totalmente libre, software libre, ¿no? A diferencia de ChatGPT, que exige ya después una suscripción. Yo tengo colegas que tienen suscripciones y la gente que hace cosas muy sofisticadas de videos, etcétera, paga una suscripción. Pero ChatGPT, decís. ChatGPT, sí. Pero la pregunta es, Julián, ¿cómo lograron hacer esto? Porque desde octubre de 2022 hay un embargo, bueno, ya había varios embargos desde años anteriores, especialmente desde la primera administración Trump, y en China están prohibidos los chips más avanzados de NVIDIA, que se supone que son los que permiten hacer ChatGPT y ahora también DeepSeek. ¿Cómo lo lograron? Mira, vamos a hablar de la versión oficial, ¿no? Sabemos que toda fuente es interesada. Yo, por principio, desconfío de todo SEO del mundo, de la nacionalidad que sea, porque siempre están haciendo marketing. Aclarado esto, la versión oficial y que todos los expertos, por ejemplo, mi principal fuente es la revista Wired de Estados Unidos, que es la revista más seria de tecnología, y todo lo dan como creíble, ¿no? El discurso de el dueño el CEO de DeepSeek. Y el asunto es que tienen un embargo de chips norteamericanos, no de todos los chips, sino de los más sofisticados. Tuvieron que entrenar la inteligencia artificial con el chip de NVIDIA H800, que es intermedio. Ya Biden no les prohibía, no les permitía a NVIDIA exportar eso a China. También ya el CEO de DeepSeek, todavía no me aprendí el nombre, es muy complejo, había dicho ya hace un tiempo que él había acumulado 10.000 chips de NVIDIA con lógica de coleccionista más o menos. Por lo visto no era así, porque tenía objetivos muy concretos.
También ha trascendido que podrían haber importado, digamos que de contrabando desde Singapur, los chips más Sí, eso lo había sofisticados. oído yo. De modo, ¿quién sabe si quién puede saber qué chip usaron o no? El hecho es que oficialmente se considera eso, lo han dicho y en Occidente lo creen. Entonces, lo que hicieron ellos es para salvar esa limitación del hardware, resolverlo por el lado del software. Es decir, resolverlo a puro cerebro. Evidentemente pusieron a un grupo de programadores y matemáticos muy inteligentes, todos chinos por lo visto, a sortear esos obstáculos con ingenio. Otra vez el taoísmo, el arte de la guerra. El Tao siempre usa como metáfora favorita el agua, el agua no tiene forma, sino que sigue la pendiente facilitadora y se amolda al contexto, se abre, se vuelve a unir como los ríos que van bajando por una montaña, ¿no? Y lo resolvieron de esa manera, por el lado del software y también, y esto también es el arte de la guerra, que es usar la fuerza del otro, no frenar el golpe, sino agarrarlo y hacerlo pasar y que el otro siga de largo, ¿no? ¿Qué hicieron? Usaron la misma, aprovecharon el entrenamiento que ya le ha hecho ChatGPT a su propio sistema generativo en favor propio, es decir, es la lógica del avance tecnológico que vemos en cualquier ámbito de la ciencia, donde las tecnologías se van imitando y copiando. Pero me lo explicaba Javier Blanco, que además es doctor en informática, que lo entrevisté hace poco, que a través de lo que ya está, porque también es de código semiabierto ChatGPT, entonces hay acceso al programa de alguna manera, son cuestiones muy finas que yo no entiendo del todo, pero vos podés acceder y evidentemente ellos se subieron sobre la tecnología de ChatGPT para mejorarla. No tanto mejorarla en efectividad, no está demostrado que sea así, pero la mejoraron en costo de producción. Tiene una forma en dramática, rapidez, ¿no? y en la inversión que tuve, o sea, la mayor inversión está en entrenar a estas computadoras. Y las entrenan seres humanos. Mucha gente cree que es solo programitas. Hay decenas de miles de seres humanos trabajando por monedas, casi la hora, que le enseñan a la computadora, ¿no? Hay opciones, esto o esto, ¿cuál está bien? ¿Esta o esta? Esta. Le mostrás 100.000 veces la foto de un elefante a una computadora y la computadora te dice, ¿es un elefante o no es un elefante? El humano le corrige. Así se va entrenando y eso lo hacen terciarizado en África, sobre todo. Tienen equipos de muchísima gente trabajando en eso, OpenIA. De alguna manera, si es cierto lo que dicen los chinos, gastaron menos de 6 millones de dólares en el entrenamiento, cuando Sam Altman de OpenIA había gastado centenares de millones de dólares. Entonces, hay una reducción de costos abismal, más o menos los reducen a un 10% el costo original. Es decir, los chinos no inventaron la rueda ahora, ¿no? Sino que la alivianaron, la hicieron más liviana y redujeron el costo de producir la rueda, y la produjeron, digamos que más rápido, que es ni más ni menos que la continuidad del modelo tigre-asiático que ya venimos estudiando hace años. Copian, toman la tecnología occidental, la estudian, la replican, después la superan. Se repite casi siempre y en el lugar menos esperado, que era el lugar donde estaba más en punta Silicon Valley. Era la gran diferencia y estaban en punta en lo que es central en el desarrollo económico y militar del futuro en esta batalla geopolítica por la hegemonía del mundo, la inteligencia artificial. Justamente ahí Estados Unidos con Silicon Valley iba a la vanguardia y los alcanzaron. Eso es lo más impresionante. Por eso esto patea el tablero de un mundial de una manera inesperada e impresionante. Dramática, sí.
Sí, pero para contextualizar un poco, o sea, la inteligencia artificial no solamente sirve para las cosas que, digamos, una persona común y corriente como nosotros puede preguntarle o pedirle que haga un pequeño ensayo o que hable sobre la biografía de alguien o de la historia de un país, etcétera. No, la inteligencia artificial sirve también para la guerra que tú acabas de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que permitirá? Ya lo están haciendo en la guerra, es definir con mucho más precisión los objetivos a donde se quiere llegar y además hacerlo de manera más eficiente para no gastar más balas, más municiones de las que sean necesarias, es decir, tener una altísima eficiencia. Y es por eso que además esta carrera tecnológica por los chips avanzados, porque hay chips comunes que están en las computadoras, en los teléfonos, en los electrodomésticos, en los automóviles, pero hay chips avanzados que son muy sofisticados y que los fabrica NVIDIA, empresa de Silicon Valley, pero fabricados en TSMC en Taiwán. Y es esta justamente la prohibición que hizo Estados Unidos para venderle a China. Se supone que sin esos microchips muy sofisticados de NVIDIA no se podría haber desarrollado una inteligencia artificial. Entonces, esto es profundamente preocupante y humillante para Estados Unidos y Silicon Valley, porque además lanzan esta versión avanzada de DeepSeek el 20 de enero, el mismo día que se posesionaba Donald Trump en Estados Unidos y que además estaba Trump anunciando que estaban por lanzar un programa muy avanzado de inteligencia artificial que se llama Stargate. Y Stargate se supone que va a costar $500 millones. Entonces es profundamente humillante. Ellos sacan una cosa entrenada en 2 meses que les costó $5 millones, que es comparable al mejor sistema de ChatGPT, al 4.0 o 1, ¿no? Además gratuito, sin suscripción, y lo hacen además en enero de 2025, porque hay que recordar, Julián, algo que hemos venido discutiendo igualmente hace años en artículos y en conversaciones, pero el Made in China 2025. Parecía que ya no iba a suceder, porque el Made in China 2025 es un plan que se trazó Xi Jinping, que está en el poder desde 2012, para que China ya no sea solamente la fábrica del mundo donde se hacen cosas económicas, baratas, para distribuirlas en todo el mercado mundial, sino que se propuso que sea el lugar de origen de la tecnología más avanzada del mundo y que esté a la par o le supere a la tecnología de Occidente. Entonces, todos los analistas nos preguntábamos y decíamos, bueno, al final parece que sí, han avanzado mucho con Huawei, tienen los automóviles BYD, pero parece que no ha llegado. ¡Pum! Enero de 2025 lanzan DeepSeek y es una bomba. Tanto que además NVIDIA empezó a perder dinero de una forma estrepitosa, bajó en la bolsa de una forma dramática. $880 millones. Exactamente. Nunca en la historia pasó algo así. Así que era una cosa, pero humillante, impresionante. Pero ahora, ¿qué consecuencias crees que tenga esto hacia futuro, Julián? La primera impresión, por ahora son primeras impresiones nada más, es que se achica mucho la brecha entre Estados Unidos y China, que todavía sigue siendo muy grande, pero China ha hecho una escalada asombrosa. Incluso consideran que esta competencia nos acercaría al alcance de la inteligencia artificial general, la AGI. O sea, alcanzar una computadora que sea tan inteligente o más que el ser humano, o incluso que toda la humanidad junta. Estamos lejos, por supuesto, pero algunos expertos empiezan a decir que estamos bastante más cerca, porque quizás ahí sería donde se llegue a definir el verdadero
hegemón del mundo, siempre y cuando el contrahegemón no alcance nunca esa tecnología. Pero dicen que esa tecnología sería tan inteligente que podría hackear automáticamente a todos sus competidores del mundo y destruirles los sistemas informáticos. Bueno, pero esto es todavía ciencia ficción. Bueno, pero Lo la ciencia que, ficción lo va que dictando lo que cambia ocurre en la es vida en las después, ¿no? relaciones internacionales esa diferencia tecnológica, que es lo que te da el poder mundial. O sea, Estados Unidos es el país más rico del mundo, es el más avanzado tecnológicamente del mundo y por lo tanto es el que tiene más poder en el mundo y además tiene más o menos 800 bases militares en todo el mundo. O sea, es un imperio liso y llano a la manera moderna. Le surgió un contrahegemón de manera totalmente inesperada, igual que DeepSeek. Fíjate vos el proceso, ¿no? Estados Unidos se quedó solo en el mundo con el poder cuando cayó la Unión Soviética y dijo, nuestro modelo es la globalización, vamos a globalizar, así no hay barreras comerciales y, claro, como ellos tienen la ventaja tecnológica y económica, les beneficia. Mientras no haya barreras comerciales, yo impongo mis productos, los vendo por el mundo, me hago más rico, mis empresas se superan y los demás países no pueden competir conmigo y nos vamos consolidando cada vez más. No fue así. Resultó ser que aquel que le ofrecía mano de obra barata, China, para que ellos pudieran vender más baratos, los norteamericanos, y hacerse más ricos, les empezó a copiar las tecnologías. Ellos ya les ponían condiciones, vengan, produzcan, pero hablan el know-how. Pero bueno, estaba lleno de chinos trabajando, veían todo, y les empezaron a copiar, y los norteamericanos tardaron muchos años en darse cuenta de que los estaban copiando muy bien, bajo riesgo de alcanzarlos, y llegaron a la conclusión de que los principales beneficiarios de la globalización no fue Estados Unidos, sino China. Curiosamente, el primero que se dio cuenta de esto fue Donald Trump, no fueron los demócratas, y ya un poco en el gobierno anterior. Entonces, se está dando ahora, después, un retroceso en esta política de globalización. Trump dice pretender volver al proteccionismo. De alguna manera está empezando a tomar cosas del modelo chino, ¿no? Elige a 2 o 3 empresarios. El Estado va a invertir 589 mil millones de dólares en impulsar la tecnología de inteligencia artificial desde Estados Unidos, porque saben que ahí está la pelea. Ese es el modelo tigre asiático, en el fondo, con las singularidades que pueda tener Estados Unidos. Entonces, todo esto no cambia nada de fondo, porque Estados Unidos sigue a la vanguardia de lo más importante de todo, que es el negocio de la nube, que lo tienen Amazon, Google y Microsoft, ¿no? Los verdaderos tecnofeudos digitales hoy son esos, y no es ahí donde los chinos los han puesto en jaque. No cambia el ecosistema mundial tremendamente desigual y donde hay una expropiación de nuestros datos a todo nivel, y que están empezando a coartar la democracia, resultado de la libertad que se da para las deepfakes, ¿no? La falta de libertad. Entonces, de fondo no ha cambiado nada, pero lentamente está cambiando mucho. Los verdaderos cambios se dan en la lentitud, y esto es taoísmo otra vez, ¿no? Lo que viene, los cambios silenciosos. Eso, y DeepSeek fue justamente un cambio silencioso que de golpe irrumpió. Irrumpió, ¿no? de esa misma manera, ¿no? De esconde tu fuerza hasta que sea tu momento, porque además, como decía hace un momento, todos nos preguntábamos, bueno, al final no se cumplió el Made in China 2025, pero no, toma, el 20 de enero, cuando se posesiona el presidente de Estados Unidos, que amenaza con la desglobalización. Y, o sea, ¿de qué estamos hablando con esto que tú lo mencionas ahora? Estamos hablando de que hay un desacoplamiento, es decir, Estados Unidos ya no quiere estar acoplado y depender de productos de China, sean estos tecnológicos o incluso de origen agrícola, etcétera. No depender, sino tratar de ser autosuficiente. Entonces estamos en una paradoja. Hace unos 30 o 30 y pico de años, al final de los 80, se hablaba de la globalización, que era un término nuevo, y entonces se hablaba de esta mundialización, internacionalización, etcétera, como un nuevo paradigma, además promovido desde una perspectiva de libre mercado.
Y China empieza a jugar con esas cartas desde las reformas de Deng Xiaoping y ahora se ha convertido en este gigante mundial que con las reglas de juego de Occidente, pues está igualándolo y acaso ya superándolo en la inteligencia artificial. Esa es una pregunta de fondo, ¿no? ¿Tú qué crees, Julián? ¿Le está superando ya en estos temas de inteligencia artificial China? Al margen, Estados Unidos se fue desindustrializando, ¿no? Con este proceso. China se industrializaba, Estados Unidos se desindustrializaba. Si lo va a superar, mirá, a juzgar por lo que venimos estudiando del modelo tigre asiático, el modelo capitalista, yo llamo el capitalismo tecnoconfuciano, ha demostrado, y creo que esto es empírico, ha demostrado ser más eficiente, sobre todo porque es más veloz y más económico. Hasta ahora, China había picado en punta en 5G con Huawei, pero el bloqueo económico y el sabotaje, digamos, desde Estados Unidos hacia la empresa fue efectivo. Lograron frenar el hecho de que Huawei pudiese dominar todo el arco económico mundial de esa tecnología. Lo frenaron, sí. Ahora, yo diría que son pocos los casos en que superan claramente la frontera tecnológica, los modelos tigre asiáticos, a los chinos en calidad de sus tecnologías, ¿no? en avance, pero los terminan superando en masividad de venta, inundan el mercado porque, fíjate que la gran inversión de OpenIA es probable que el gran ganador termine siendo los chinos, pero están montados en la inversión de OpenIA. Ya son los ganadores, porque si lograron lo mismo invirtiendo mucho menos, ya les ganaron. ¿Quién va a ganar la batalla por la inteligencia artificial? Yo no tengo idea. Lo que sí se va viendo es que los alcanzan y con menos costos. Sí, son unos expertos en esto, ¿no? Es una forma muy, muy pali-pali, que es hacerlo todo muy, muy breve, muy bien, pero eficientemente. Por eso se llama turbocapitalismo. Es que el capitalismo occidental se desarrolló desde la revolución industrial hasta alcanzar el predominio tecnológico que tienen hoy, ¿no? Desde fines del siglo XVIII. Entonces, esta gente hace su revolución industrial en 20, 30, 40 años. Máximo. En una generación, digamos. Entonces, claro, y esto nos lleva inevitablemente al confucianismo. Y otra vez, ¿no? Cómo todo esto tiene una raíz tan profunda, ¿no? Confucio es anterior al primer emperador chino Qin Shi Huang, que unificó China en el año 221 a.C. Confucio es anterior. Y esta modalidad productiva que está originada en el campo de arroz, donde se trabaja de manera comunitaria, familiar y de una pequeña aldea, donde todos están enfocados en, primero, cavar el lugar donde van a plantar, inundarlo, trasplantar los plantines que ya vienen trabajando desde antes, agachados con el agua hasta las rodillas, en el barro, acechados por las cobras, y después tienen que desanegar y esperar y controlar el crecimiento, acomodar la tierra, cosechar, pelar el arroz, almacenarlo, cuidarlo. Todo eso es un trabajo comunitario donde cada cual en la familia tiene un rol específico y todos tienen que cumplirlo a la perfección, porque de cualquier menor falla la cosecha y se mueren o se morían de hambre. Entonces todos controlaban a todos y cada individuo controlaba a la totalidad, ¿no? Ese individuo sacrifica su libertad individual en favor del grupo y está asumido y naturalizado que así debe ser, y así se fue cincelando el modo de producción tigre asiático que se trasplantó desde el campo después hacia la industria, con la misma cantidad de horas, con el mismo énfasis y con mayor efectividad y perfección que el modelo occidental. Entonces, esto lo estamos viendo hoy en el mundo digital incluso. Y además, esta que es una doctrina moral, o sea, para quienes nos escuchan y quizá no han escuchado sobre el confucianismo,
tiene sus orígenes tan antiguos en el filósofo Confucio, pero que tuvo una influencia no solamente en China, sino en todo el área del este asiático, porque esa perspectiva, como digo, es una doctrina moral, no es una religión. Está muy difundida en Corea, Japón, en las dos Coreas, en Japón, en Taiwán, en Hong Kong, en Vietnam, en incluso Indonesia. Entonces, es una perspectiva que exige una obediencia de todos, de las normas de grupo, una obediencia a la jerarquía, es decir, padre-hijo, jefe subordinado, persona mayor a persona menor, y a los gobernantes y además a los profesores. La educación es como el trabajo fundamental en la perspectiva confuciana. Entonces, ese rigor, esa disciplina que es muy, pero muy rigurosa, por eso hay algunos autores que dicen es militaresca, ¿no? Esa hace que, claro, se puedan hacer las cosas muy rápido, eficientemente y organizadamente. Es por eso que países como como Corea del Sur, duplicaron su PIB entre los 60 y los 70 en 11 años. Es un récord impresionante, 11 años. Los países que iniciaron los procesos de industrialización, como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, lo hicieron en 40, 60, 70 años eso, que los coreanos del sur lo hicieron en 11 años. Pero hay una cosa que es obligatoria preguntarte, Julián, porque se dice mucho. ¿Tú crees que con todo lo que estamos viviendo se tenga un escenario de una suerte de, que no es lo mismo, una suerte de nueva Guerra Fría, en este caso con nuevos actores, digamos, de Oriente, hablando de China concretamente? Pero los contendientes de la Guerra Fría eran occidentales antes, ¿no? De la anterior, entre la URSS y Estados Unidos. Era parte del mundo racional occidental judeocristiano, que es un mundo más de pensamiento binario que va al choque. El pensamiento chino basado en la lógica del arte de la guerra y en el confucianismo, o sea, en el taoísmo y en el confucianismo, es un pensamiento mucho más pragmático que evita el choque, ¿no? Ellos buscan ganar la guerra sin que la guerra sea peleada. Y esto puede sonar poético, idealizador, pero cuando uno observa cómo actúan en general históricamente, el mundo chino nunca fue de ir a la guerra, nunca fue de ir a conquistar, salvo lo muy cercano, Xinjiang, Tibet. No imagino yo para nada a quien esté al frente del poder en China buscando una guerra que deje de ser fría para ser caliente contra su enemigo para destruirlo, porque ellos buscan la efectividad en lo que se han propuesto, y se han propuesto hacer negocios como sea, por supuesto, depredando lo que haya que depredar. Es una lógica 100% capitalista, pero nunca yendo a una guerra que pueda generar que se destruya todo. De hecho, fíjate que Estados Unidos siempre fue a la guerra, pero afuera de su país, nunca en su país, salvo la guerra civil. De modo que, justamente, una guerra fría que nunca explote, yo imagino. Tampoco lo veo a Donald Trump, que es muy verborrágico y agresivo. Fíjate vos que no lo agrede a Xi Jinping. Y eso es típico de un bully o de un neofascista. Siempre agreden al más débil. Nunca se atreven a pelear a uno poderoso. Y fíjate vos que Trump, bueno, pero no solo eso, sino que le invitó a Xi Jinping a su posesión el 20 de enero. Claro, o sea, el neofascismo hoy lo que tiene de rasgo fascista es el supremacismo, ¿no? Ellos se consideran potentes, importantes, y al que es ganador, también en otro ámbito lo respetan porque sienten empatía. Así piensan tan primariamente. Entonces, Donald Trump admira a Putin, admira a Xi Jinping,
en el fondo, a pesar de que son sus competidores, pero no va al choque Donald Trump ni con Xi Jinping, ni tampoco con Putin. De modo que yo no imagino nada parecido a una guerra atómica, ni nada de eso. Sí, una Ni siquiera pese guerra. a Taiwán. No, yo no imagino nunca a China invadiendo Taiwán. Podría equivocarme, por supuesto, y ojalá nunca lo invada. No imagino a China, que sí pretende en los hechos a Taiwán, eso es indiscutible, pero creo que ellos aplican el arte de la guerra. Lo van rodeando, lo van horadando, les van demostrando todo el tiempo su poder de fuerza, hasta que llegue un momento en que le digan, mira, date cuenta, busquemos alguna negociación porque conmigo no podés pelear. Así han hecho siempre, así hacen y así creo que es lo que van a hacer. Y es muy interesante esta discusión porque además desde las relaciones internacionales, desde la teoría de relaciones internacionales, hay una cosa que se llama la trampa de Tucídides. Sí. Desde tiempos griegos, ¿no? Que se supone que cuando hay otra, digamos, otra fuerza hegemónica o que con pretensiones hegemónicas se enfrenta a la que está, digamos, en pleno imperio, inevitablemente va a haber una guerra. Entonces, desde Occidente existe la tendencia a ver que inevitablemente Estados Unidos y China tendrán una guerra. Y en Estados Unidos además están siempre, tanto desde la perspectiva académica como periodística, no todos, pero muchos, hablando sobre el peligro de la guerra con China. Y desde luego en Taiwán, que sería el lugar de conflicto, el lugar de choque, ¿no? Por la política además de la ambigüedad estratégica que tiene Estados Unidos frente a Taiwán. Esto es no reconocerlo, reconocer una sola China, pero seguirle apoyando a Taiwán para que continúe independiente y proveyéndole, por ejemplo, de chips desde TSMC para Nvidia y para toda esta carrera tecnológica. No obstante, los chinos, como tú bien dices, tienen esta filosofía de evitar la confrontación. Y de esconder la fuerza, tanto que incluso todos lo tenemos claro, porque cuando ves una película de Bruce Lee o de cualquiera que sea de artes marciales, siempre te dicen, no, yo quiero... El mejor peleador es el que está siempre evitando la pelea hasta que ya no tenga más remedio que pelear, pero porque casi lo matan. Entonces, esa es una lógica muy del arte de la guerra, de evitar la confrontación, de no buscar la guerra en sí, como si en Occidente. Y por eso hay un autor muy interesante que yo les recomiendo a quienes nos escuchan, es Kishore Mahbubani. Él es de Singapur y él dice que este es el siglo asiático. Mahbubani dice además, miren, es que la gente no entiende en Occidente que China nunca quiere la guerra, no va a querer la guerra jamás. Así que la perspectiva de que va a haber una guerra que es occidental, no la van a ver nunca, porque la propia teoría de las relaciones internacionales de China, o sea, su propia visión del mundo, atravesada por la filosofía y la cultura milenaria, no la tiene como una opción, sino como evitarla a toda costa. En fin, yo les sugiero ese autor, pero me parece una reflexión necesaria para discutir estos temas, porque por el tema de la confrontación hegemónica, así como por Taiwán, se tiende a pensar en la lógica de la Guerra Fría nuevamente, ¿no? Bien interesante, no lo conocía a este autor, me gustaría leerlo. Yo pienso exactamente igual que él. Y si vos te fijás en todas estas sociedades del mundo confuciano, en las mismísimas relaciones interpersonales de cada sujeto está esta idea de por sobre todas las cosas mantener la armonía, ¿no? Los dos ejes de pensamiento son el confucianismo y el taoísmo. El taoísmo parte de la idea de que el universo es un gran espacio vacío donde estamos nosotros, donde hay dos fuerzas opuestas complementarias, el yin y el yang, que están siempre en armonía. Ahora, en la Tierra está demostrado que los seres humanos nos cuesta mucho mantener la armonía. Cuando Confucio empezó a
aplicar y a crear su teoría política, él observaba que había que encontrar una técnica, un código moral, un método para que el ser humano deje de guerrear. Él vivía en el tiempo de los reinos combatientes, antes de la unificación de China. Entonces él quería ver cómo mantener en la Tierra esa armonía celestial. Y todo el pensamiento político filosófico chino, desde antes de Confucio y después de Confucio, estuvo siempre orientado a ver cómo hacemos para mantener esa armonía. Hay distintas, por supuesto, cosas que él propone. La fundamental es el respeto a las jerarquías, ¿no? Es una sociedad muy estamental, y donde vos cumplís exactamente tu rol en esa sociedad, el que te está asignado en función del estatus o papel que ocupes, se va a evitar el conflicto. Si vos obedeces a quien te tiene que dar las órdenes, nunca va a haber problema. Es muy autoritario y conservador, pero así funcionan, así está profundamente formateado el pensamiento chino desde hace 3.000 o 4.000 años quizás. Entonces, eso lo tienen naturalizado. Por sobre todas las cosas evitamos la pelea en público, en privado, en conflicto, pero que además están tan entrelazadas las economías de China y Estados Unidos, que ese desacople no va a ser posible. Como también están entrelazadas la taiwanesa y la china, que es parte de esta estrategia del arte de la guerra. Foxconn, que es el gran armador de elementos electrónicos que tenemos en las casas en el mundo, básicamente arma en China, no en Taiwán. Apple todavía sigue produciendo la gran mayoría de sus iPhones, si no me equivoco, en China. Elon Musk tiene su principal fábrica de Tesla en China. Entonces, y es un admirador de la cultura china, porque cuando le preguntan a él qué piensa de los chinos, dice, bueno, son mucho más inteligentes, son eficientes, etcétera, y claro, y además producen rápido y barato, ¿no? Entonces, Estados Unidos, si bombardea a China, va a tener que destruir todas las fábricas de Apple y de Tesla. Si Taiwán ataca a China defensivamente porque lo atacaron, va a tener que destruir las plantas de Foxconn. Si China ataca a Taiwán, va a tener que destruir la joya de la corona, TSMC, la empresa, el mayor fabricante de microchips del mundo. ¿De qué le sirve conquistar Taiwán si después tienen que destruirla? Después no tienen la fábrica y le destruyen toda su industria en una guerra. Entonces, eso va totalmente en contra de los valores del pensamiento antropológico chino, ir a la guerra. Así es, yo coincido contigo, y esta trampa de Tucídides tiene que ser redefinida, digamos, porque los autores de relaciones internacionales tienen que pensar también que existe otra perspectiva de las relaciones internacionales, pero claro, no está escrito ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en italiano, sino en mandarín, en coreano, en lenguas de allá, así que habrá que investigar sobre ello, que está además escrito. Yo ya tenemos que ir cerrando. Solo quiero mencionarles un par de títulos de Kishore Mahbubani. El siglo asiático, es el siglo XXI para él. Otro libro de él se llama Living the Asian Century, viviendo el siglo asiático. Otro se llama The ASEAN Miracle, el milagro de ASEAN, esta organización que además es muy exitosa del sudeste asiático para intercambio comercial. Y uno de sus últimos, Has China Won? ¿Ha ganado ya China? Este es un libro de 2020 donde se preguntaba algunas de estas cuestiones que estamos aquí discutiendo. En fin, vamos a ir cerrando. No sé si tienes alguna reflexión final, Julián. Si uno hace una proyección matemática de cómo viene escalando China, siempre hay un nudo de complicación en la cima, ¿no? Siempre el último paso a la cima es el más difícil, pero si uno hace una proyección matemática de la velocidad en que viene avanzando China, aún con un freno de complejidad al final, tendría que estar sobrepasando a Estados Unidos en algún momento. Bueno, Trump, estos días, hacia ahí vamos. Sí, y Trump estos días ha tratado de contradecir eso, y hacía unas declaraciones la semana pasada donde decía que
los mejores científicos del mundo están en Estados Unidos y que ellos con Stargate van a demostrarlo, que los propios chinos se lo han dicho. Bueno, claro, tiene una verborrea y claro que le van a decir los chinos porque ellos esconden su fuerza hasta que sea su momento. En fin, muchísimo de qué hablar. Yo quiero agradecer a Julián Barsavsky por unirse a esta conversación desde Buenos Aires, donde él vive. Nos veremos en un próximo capítulo de Pali Pali en 2 semanas. Yo soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes y diversas del mundo. Síguenos en Facebook, YouTube y en Spotify a través del canal de Flaxo Radio. Muchas gracias. Hasta pronto.